15. Ted y Tom. Una vez que aterrizamos en Arusha, tomé un bus para el Ngurdoto Mountain Lodge, el hotel donde iba a celebrarse la conferencia. En cuanto el bus salió del aeropuerto, miré por la ventanilla para ver si Tanzania era muy distinta de Malawi, pero comprobé que se parecía bastante. La autopista estaba llena de minibuses colmados de gente, y un camión enorme que despedía humo negro por el tubo de escape estuvo a punto de atropellar a un anciano que iba en bicicleta. Había chicos harapientos vendiendo cigarrillos en los arcenes, mientras estudiantes ataviados con llamativos uniformes andaban entre nubes de polvo en dirección a la escuela. Vi mujeres cargando montañas de hortalizas sobre la cabeza y campesinos ocupándose de los cultivos. Sin embargo, al revés que Malawi, en Arusha había muchos árboles, y no solamente eso. En un momento dado, el conductor señaló algo a lo lejos. «Ahí lo tienen», dijo. «El Kilimanjaro, la montaña más alta de África». El monte Kilimanjaro tenía un aspecto si cabe más majestuoso y espectacular de lo que yo había visto en los libros, con la cima cubierta de nieve y nubes alrededor. Costaba imaginar que gente normal, como yo, subiera habitualmente hasta arriba, pero así era. Empecé a hacer una lista mental de todos los lugares del mundo que quería visitar. La visión de esa montaña me confirió seguridad, pero esta pareció desvanecerse tan pronto como llegué al hotel. El lobby era un caos. Estaba lleno de gente blanca hablando en voz alta en inglés y de africanos hablando otros idiomas del continente, pegados a sus teléfonos móviles. Recé para que nadie me dirigiera la palabra, y una vez que me registré en el mostrador de recepción, me quedé en una esquina y traté de pasar desapercibido. Fue en vano. Al cabo de pocos minutos, un hombre se acercó a mí y extendió la mano. Era pelirrojo y llevaba unas gafas de color verde y violeta. «Hola, bienvenido a TED», me saludó. «Me llamo Tom, ¿y tú?» Solamente había estado practicando una frase en inglés, así que la solté. «Me llamo William Kankwamba y soy de Malawi». El hombre me miró de manera extraña. A lo mejor me había equivocado y lo había dicho en chichewa. «Un momento», dijo. «Tú eres el chico del molino de viento». Tom Riley era responsable de los patrocinadores de la conferencia TED, incluyendo los que me habían pagado el avión y el hotel. Meses atrás, en Nueva York, Emeka, el blogger nigeriano, le había hablado a Tom de mi molino. «No vas a creerte lo que te voy a contar», le había dicho. Tom, sin embargo, no sabía que Emeka había movido cielo y tierra hasta dar conmigo. Después de estar un rato conversando, Tom me preguntó si quería explicar mi historia desde el escenario, delante de toda aquella gente. Me encogí de hombros. «¿Por qué no?», pensé. «¿Tienes un ordenador?», quiso saber Tom. Yo dije que no con la cabeza. «¿Tienes alguna foto del molino?». De eso sí que disponía. Un amigo del Dr. McKaysin había venido a visitarme a Masiri semanas antes y me había ayudado a preparar una presentación en caso de que fuera a necesitarla. La habíamos preparado en su ordenador portátil, aunque hasta ese momento yo pensaba que los ordenadores eran como televisores grandes que se enchufaban a la pared. Antes de irse, me había dejado una especie de rectángulo de plástico, un lápiz de memoria, sujeto a un cordón. «Cuélgate esto del cuello. Dentro está tu presentación», dijo. Así que cuando Tom me preguntó si tenía fotos, le di el lápiz de memoria. «Voy a copiarlas en mi portátil», me informó, conectando mi lápiz a su ordenador. «Qué gran invento esto del ordenador portátil», pensé. «Oye, William, ¿has navegado alguna vez por internet?», preguntó Tom, viendo mi cara de asombro. «¿El qué?». «No», respondí. Tom y yo nos metimos en una sala vacía y me mostró aquella herramienta asombrosa. «Esto es Google», me explicó. «Aquí puedes encontrar respuestas a todo. ¿Qué te gustaría buscar?». La respuesta era fácil. «Molino de viento», contesté. En un segundo aparecieron 5 millones de resultados, fotos y modelos de molinos de viento que yo jamás hubiera imaginado. «Dios mío», pensé. ¿Dónde estaba esto de Google cuando lo necesitaba? A continuación, abrimos un mapa de Malawi y una foto de Wimbe tomada desde el espacio. Cuando pienso en ello ahora, me causa gracia. Ahí estaba yo, en aquella conferencia en África Oriental,
junto a algunos de los más grandes inventores del planeta, viendo Internet por primera vez. Tom me ayudó a abrir mi primera cuenta de correo electrónico y durante toda la semana siguiente me mostró una serie de aparatos electrónicos que yo desconocía, smartphones, cámaras de vídeo e incluso un iPod Nano que inspeccioné concienzudamente antes de preguntar dónde se metían las pilas. No pasó mucho tiempo hasta que aprendí a hackear y reparar iPods y iPhones. Con todo, lo mejor de la conferencia TED no era ni Internet, ni los aparatos electrónicos, ni siquiera el espectacular buffet de desayuno, que incluía carne de varios tipos, huevos, pastas y frutas, y con el que yo soñaba cada noche cuando me acostaba. Lo mejor eran los demás africanos que se subían al escenario y compartían sus ideas acerca de cómo hacer del continente un lugar mejor en el que vivir. Estaba Corneille Ewango, un biólogo del Congo que había arriesgado su vida para salvar especies en peligro de extinción durante la guerra civil que había sufrido el país. Incluso había enterrado su Land Rover y había camuflado sus equipos entre los árboles para evitar que los rebeldes los encontraran. Un etíope había inventado una especie de refrigerador que funcionaba evaporando agua de la arena. Otros doctores y científicos usaban métodos creativos para luchar contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Incluso Eric Hersman, una de las primeras personas junto a Mike Mackay que había hablado de mi molino en su blog AfriGadget, se encontraba allí. Eric, hijo de misioneros, se había criado entre Kenia y Sudán. Lo que dijo resumía perfectamente a los que allí nos reuníamos. Donde el mundo ve basura, África recicla. Donde ve chatarra, África ve nuevas oportunidades. Por lo que respecta a mi presentación, cuando oí que Chris Anderson, el presentador del evento, decía mi nombre, se me aflojaron las piernas. «No te preocupes», susurró Tom, apretándome el hombro cariñosamente. «Tú respira hondo». El corazón me latía tan fuerte como un tambor en Uganda cuando subí los escalones que llevaban al escenario para enfrentarme al público, que ascendía a un total de unos 450 asistentes. Los inventores, científicos y doctores que habían estado compartiendo sus historias e ideas los días previos, y que ahora iban a escucharme a mí. Cuando estuve sobre el escenario y me volví, la luz de los focos me cegó, desconcentrándome. Fue como si todas las palabras que me había preparado salieran volando. «Aquí tenemos una fotografía», dijo entonces Chris, señalando detrás de mí, donde apareció una imagen gigantesca de la casa de mis padres, con sus paredes de adobe, su techo de paja, bajo el cielo azul. Casi podía sentir el sol dándome en la cara. «¿Dónde es esto?», preguntó. «Es mi hogar, donde vivo». «¿Dónde queda? ¿En qué país?». «En Malawi, Kasungu», respondí, dándome cuenta al instante de que me había equivocado. «Kasungu, Malawi, quiero decir». Me temblaban las manos. «Hace 5 años tuviste una idea», dijo Chris. «¿De qué se trataba?». Respiré hondo y traté de hacerlo lo mejor que pude. Cuando dejé de ir al colegio fui a la biblioteca y conseguí información sobre los molinos de viento. «Sigue, sigue», me dije. Lo intenté, y lo hice. Esperaba que el público se riera de mi pobre nivel de inglés, pero para mi sorpresa, todo el mundo aplaudió. No solo eso, sino que la gente se puso de pie y empezó a corear mi nombre. Cuando finalmente volví a mi butaca, me di cuenta de que algunos incluso estaban llorando. Por fin, después de todos los años de penurias, del hambre, del miedo, de no poder ir a la escuela, de sufrir la muerte de Kamba y de todas las burlas que había tenido que soportar mientras trataba de desarrollar mi proyecto, la gente reconocía lo que había logrado. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba rodeado de gente que entendía lo que yo había hecho. Fue como si me quitara un enorme peso de encima y lo dejara caer ahí mismo, sobre el suelo del auditorio. Por fin podía relajarme. Estaba entre colegas. Durante los 2 días siguientes, la gente hizo cola para conocerme. «¿Puedo sacarme una foto contigo, William? William, por favor, deja que te invitemos a comer». Una frase de mi presentación, inclusive, se convirtió en algo así como la máxima de la conferencia. Allá donde iba, la gente gritaba: «Lo intenté y lo hice». Me sentía muy halagado. Cómo me hubiese gustado que mis padres, Gilbert y Geoffrey, hubieran estado ahí para verlo. Se hubieran sentido orgullosos.
El día que conocí a Tom, me preguntó qué objetivo tenía yo en la vida. Le contesté que dos: seguir yendo a la escuela y construir un molino más grande que me ayudara a regar los campos de la familia, para que nunca más tuviéramos que pasar hambre. En realidad, aquello último era el deseo de cualquier malawi. Tom, no obstante, parecía muy confiado, y los días siguientes habló con varios amigos y conocidos de la conferencia y les pidió ayuda. Para cuando la conferencia hubo concluido, había juntado suficiente dinero para que yo pudiera ponerme en marcha. Estoy muy agradecido con todos ellos, y espero que Dios los bendiga. Una vez concluida la conferencia, Tom voló a Malawi conmigo para conocer a mi familia y para ayudarme a ingresar en una escuela mejor. Cuando el taxi se metió en el camino de tierra que conducía a mi casa, el molino apareció a lo lejos, imponente ante mis ojos. Como de costumbre, las aspas giraban rápidamente, haciendo que la torre se balanceara un poco. Es mucho más que un invento funcional, opinó Tom. Es arte, William. Le dio un paseo por la casa y le enseñé la batería de coche y la bombilla. Tom no pudo contener la risa al ver la pila de piezas de radios y de tractores que había en una esquina de mi habitación. Supongo que todo gran inventor tiene una montaña de chatarra en algún lugar, dijo. También le hice una demostración de los interruptores, del cortacircuitos y de cómo había impermeabilizado la bombilla del exterior. Para el porche solamente disponía de luces de Navidad, así que había vaciado una bombilla incandescente normal y corriente y había conectado las luces de colores en el interior, por lo que la bombilla exterior hacía las veces de protector contra los elementos y de difusor. Esto es mucho más complejo de lo que yo pensaba, dijo Tom. Reí. Ni siquiera le había hablado de la hambruna. De vuelta en Lilongwe, Tom y yo fuimos a las oficinas de Baobab Health, que se encontraban junto al Hospital Central Kamuzu, para ver a Soyapi y para conocer por fin a Mike Mackay. Baobab había sido fundada en el año 2000 por un ingeniero informático medio británico, medio americano, llamado Jerry Douglas, que había creado un programa para que los hospitales de Malawi pudieran ser más efectivos a la hora de registrar y tratar a los pacientes. Cuando llegamos allí, nos enteramos de que Jerry estaba fuera de la ciudad, así que Mike y Soyapi fueron los encargados de enseñarnos el lugar. Mike empezó mostrándome un pequeño molino de viento que esperaban poder usar para dar energía a la clínica de un pueblo. El generador consistía en el motor de una cinta de correr, algo que yo no había visto jamás. Mike conectó un taladro eléctrico en un extremo del motor para hacerlo girar, y luego cogió los dos cables y los conectó a un voltímetro, un aparato asombroso que medía el voltaje del motor en 48 voltios, 4 veces más que el de mi dinamo. ¿Qué te parece?, preguntó Mike. Ya, es muy chulo. Entonces Mike me dijo que me regalaba ambas cosas. Muchas gracias, dije. No podía creer mi suerte. Mike y Soyapi también me enseñaron una batería de ciclo profundo, que comparada con la que yo tenía en casa, generaba una cantidad de corriente más estable y durante periodos de tiempo más prolongados. Cuando dije que me gustaría probar una, Tom me acompañó a las oficinas de Soler, un distribuidor local de equipos de energía solar, y me compró 2 baterías y 4 lámparas solares, además de bombillas de bajo consumo y materiales para volver a cablear toda la casa. La semana siguiente vinieron varios técnicos a casa y estuvieron 3 días ayudándome a reemplazar el cableado, a hacer regatas y a instalar enchufes y tomas de corriente en condiciones, si bien decidí conservar mis viejos interruptores de chancletas como recuerdo. También instalamos paneles solares en el techo, que ayudaban a almacenar electricidad para cuando no soplara el viento. Actualmente, todas las casas de mi pueblo tienen uno, además de la batería correspondiente. Una vez que terminamos, la finca quedaba iluminada todas las noches. Después de ser rechazado por numerosas escuelas debido a mi edad, acabé siendo aceptado en el African Bible College and Christian Academy, ABCCA, un colegio de Lilongwe dirigido por misionarios presbiterianos. El director, Jack Wilson, era californiano, y mi profesora, Lorelie McLean, canadiense. A pesar de que yo estaba bastante atrasado con respecto al resto de alumnos, la señorita McLean y el señor Wilson estuvieron de acuerdo en darme una oportunidad, aunque con una condición, que me quedara a vivir en Lilongwe para no tener que regresar a casa y a la pobreza del pueblo cada tarde.
Tenía que encontrar un lugar para vivir. Como no tenía parientes en la ciudad, Jerry me ofreció una habitación en su casa. Tenía mi propia cama y un escritorio donde estudiar, y Nancy, la empleada del hogar, me preparaba toda la enzima que yo quería, para que no echara tanto de menos mi casa. A pesar de todo, en la ciudad seguíamos sufriendo apagones cada 2 por 3. Después de todo lo que había hecho para tener electricidad en casa de mis padres, ahora tenía que pasar horas a oscuras todas las semanas. «Tendrías que inventar un molino de viento portátil», bromeó Jerry, que con el tiempo se convirtió en un gran amigo y profesor. Antes, cuando todavía vivía en Inglaterra, pilotaba aviones y trabajaba como mecánico de helicópteros, por lo que yo me pasaba el tiempo preguntándole cosas acerca de motores y cosas de esas. A veces, después de cenar, me explicaba cómo funcionaban los helicópteros, cómo hacían las aspas para levantar algo tan pesado, y cómo el rotor de cola evitaba que el aparato diera vueltas sobre sí mismo. Jerry también me ayudó con mi inglés, en particular con la L y la R, 2 letras que nos costaba pronunciar a quienes hablábamos chichewa. A menudo, las lecciones tenían lugar delante del espejo del baño, para que él pudiera enseñarme cómo poner la boca. «De acuerdo, William. Observa mi lengua y di librería». «Librería. Librería. Librería». «No te preocupes, ya te saldrá». Las clases que yo tomaba en la ABCCA usaban un temario norteamericano que aprendíamos a distancia, por internet. Tan solo 2 meses antes, yo recién estaba descubriendo la red, y ahora la utilizaba a diario para comunicarme con mis profesores de Colorado. Al principio, me sentí avergonzado de mi pobre nivel de inglés, sobre todo al comprobar que hasta un niño de 5 años construía mejores frases que yo, por lo que me deprimí bastante. Afortunadamente, esos primeros días, conté con la inestimable ayuda de mi tutor, un malawi llamado Blessings Chikakula. El señor Blessings también procedía de una aldea humilde cerca de Dowa, tan pobre de hecho, que no obtuvo un título universitario hasta haber cumplido los 30. Ahora trabajaba de profesor en la ABCCA. «No te desanimes», me dijo. «Si lo haces de corazón, puedes lograr cualquier cosa que te propongas». Por lo que respectaba al dinero que había conseguido en la conferencia TED a través de las donaciones, me sirvió para ayudar a mi familia de varias maneras. Cambié los techos de paja de la casa por planchas metálicas, compré colchones para que mis hermanas no tuvieran que dormir en el suelo, y cubos con tapa para evitar que ésta acabara llena de insectos. Compré mejores mantas para abrigarnos en los meses de invierno, y pastillas para la malaria y mosquiteras para la estación húmeda. También mandé a toda la familia al médico y al dentista. Además, por fin, pude devolverle a Gilbert todo lo que me había pagado. Hacía ya muchos años que su padre había fallecido, tras lo cual, él había tenido que dejar la escuela por no poder pagar las tasas. Así que gracias a los donativos, pude hacer que Gilbert volviera a estudiar, junto a Geoffrey y a varios primos más, que no habían vuelto a clase desde la hambruna. Incluso me ocupé de la educación de los hijos de los vecinos. Por último, después de muchos años soñando con ello, pude cavar un pozo bien profundo para que mi familia tuviera agua potable. Mi madre dijo que aquello le ahorraba 2 horas diarias, que era lo que tardaba en ir y venir del pozo comunitario. Además, adquirí 2 tanques enormes que mi padre podía llenar gracias a una bomba alimentada por energía solar, y cuya agua usaba para irrigar los campos. Eso nos permitió tener una segunda cosecha de maíz, por lo que el almacén nunca más volvería a estar vacío. Por supuesto, me aseguré de que las mujeres de Wimbe pudiesen usar el grifo del pozo, ya que era la única fuente de agua corriente en varios kilómetros a la redonda, así que todos los días, decenas de mujeres venían a llenar sus cubos de agua fresca y limpia, sin necesidad de bombear. Durante mis vacaciones, levanté un molino todavía más alto para bombear agua, al que puse el nombre de Máquina Verde, debido al color del mismo. Ese molino bombea agua del pozo menos profundo que tenemos en casa, y sirve para irrigar el huerto, en el que mi madre cultiva espinacas, zanahorias, tomates y patatas, tanto para consumo familiar como para vender en el mercado. Por fin, mi sueño se había cumplido. Mi familia jamás podría haber imaginado que aquel pequeño molino que construí durante la hambruna cambiaría nuestras vidas de semejante modo, y consideraba que aquel cambio era un regalo del cielo. Los fines de semana, cuando volvía a casa, mis padres me llamaban por un nuevo apodo, Noah,
como el personaje de la Biblia que construyó el arca y que salvó a su familia del diluvio universal. Todos se reían de Noah y mira lo que pasó, dijo mi madre. Mi padre estaba de acuerdo. Gracias a ti, ahora todo el mundo sabe quiénes somos. En diciembre de 2007, viajé a Estados Unidos para ver los molinos de viento de California, que eran idénticos a los que aparecían en mi libro de texto. Aterricé en Nueva York, en pleno invierno, con el único abrigo de un jersey, y la mujer del mostrador de la aerolínea me dijo que habían perdido mi equipaje. Lo llamaremos cuando lo encontremos, me dijo. Yo no sabía cómo, no tenía teléfono. Unos amigos de Tom habían ido a recibirme. En cuanto el taxi salió del aeropuerto, a lo lejos divisé por fin aquella gran ciudad de la que tanto había leído. Condujimos por carreteras perfectamente asfaltadas, con varios carriles que corrían en cada dirección, pasando por puentes sin agua debajo y por más carreteras y más puentes. Los altísimos edificios que se alzaban en la distancia parecían estar tan apretados que costaba imaginar que la gente pudiera caminar entre ellos, y mucho menos construirlos. Dada la casualidad de que Tom vivía en uno de esos edificios, en la parte baja de Manhattan, y que su apartamento estaba en el piso 36, me pregunté cómo haríamos para subir hasta ahí arriba. Entonces, uno de los amigos de Tom me hizo subir al ascensor. ¿Qué es esto?, pregunté. Apreté el botón y en cuestión de 10 segundos habíamos subido las 36 plantas. Yo cada vez tenía más preguntas. Tom me recibió efusivamente. El apartamento tenía ventanas por todas partes y daba la sensación de que uno podía caerse por el borde en cualquier momento. Antes de aquel día, lo más alto que yo había estado, aparte de cuando había viajado en avión, había sido encima de mi molino. Me costó un poco acostumbrarme, y esa noche hasta tuve problemas para conciliar el sueño. Al día siguiente bajé al subsuelo para tomar el metro, donde vi que la gente entraba a las estaciones pasando unas tarjetas cargadas de dinero por unas máquinas, una idea que me pareció genial. Las aceras de la ciudad, repletas de gente que se movía en todas direcciones, me agotaron. Algo en lo que reparé fue que en Nueva York la gente no tenía tiempo para nada, ni siquiera para sentarse a tomar un café, por lo que lo bebían en vasos de papel mientras caminaban y mandaban mensajes de texto. A veces no te veían y chocaban contigo. Paseando por la ciudad, me pregunté cómo era posible que aquella gente levantara un rascacielos en cuestión de un año, cuando Malawi, en 4 décadas de independencia, ni siquiera había podido llevar agua corriente a mi pueblo. Podíamos mandar aviones embrujados al cielo y tener camiones fantasma en las carreteras, pero no éramos capaces de tener electricidad en casa. Parecía que nos pasábamos el tiempo tratando de ponernos al día. A pesar de tener tanta gente inteligente y trabajadora, seguíamos viviendo igual que nuestros ancestros. Una semana más tarde volé a California y visité el Zoo de San Diego, donde vi jirafas, hipopótamos y elefantes por primera vez. Y eso que a tan solo media hora de camino de Wimbe está el Parque Nacional de Kasumu, donde todos esos animales viven en libertad. Tuve que volar miles de kilómetros hasta la otra punta del mundo para poder verlos de cerca. No pude contener la risa. Sin embargo, de todos los lugares que visité, nada me impresionó más que los molinos de viento de Palm Springs. Por un instante, antes de entrar en la llamada granja de viento, me sentí como si estuviera de vuelta en casa. El paisaje me resultaba familiar. Prados verdes y frondosos y montañas a lo lejos, todo bajo un cielo azul radiante. Sin embargo, en aquel vasto espacio, que se extendía hasta las colinas, había más de 6.000 molinos, que surgían del suelo como gigantescos árboles mecánicos. Los troncos, perfectamente redondos y blancos, eran tan grandes que la casa de mis padres podría haber cabido dentro. Levanté la vista y contemplé las aspas, de más de 30 metros, que giraban lentamente, como si fuesen juguetes de Dios. Cada torre tenía una altura de casi 60 metros, y la envergadura de las aspas era mayor que la del avión que me había traído a Estados Unidos. El ingeniero jefe de la granja me hizo entrar en una de las máquinas, donde varias pantallas de ordenador ofrecían toda clase de información, desde el voltaje generado hasta la velocidad del viento y de las aspas. En total, la granja producía más de 6.000 megavatios, que eran distribuidos entre miles de hogares mediante un cableado subterráneo. Para que os hagáis una idea, con solo 600 megavatios podría iluminarse todo Malawi y todavía sobraría energía.
Por aquel entonces, la ESCOM no producía más que 224. Ver aquellas máquinas en persona fue una sensación indescriptible. Ahí estaban, funcionando ante mis ojos. Me di cuenta entonces de que había cerrado el círculo. Las fotos de aquel libro me habían dado la idea, el hambre y la oscuridad me habían dado la inspiración, y yo me había embarcado en aquel viaje largo e increíble. Fue justo entonces cuando me pregunté qué iba a hacer a continuación. ¿Qué me deparaba el futuro? Miré a lo lejos. Las montañas parecían bailar entre las aspas de los molinos. Era como si estuviesen diciéndome algo, que no tenía por qué decidirlo en aquel momento. Podía regresar a África y volver al colegio. Luego, ¿quién sabía? Tal vez podía estudiar aquellas máquinas, aprender a construirlas y tener mi propia granja de viento en Malawi. Incluso podía enseñarle a la gente a construir aparatos más sencillos, como los que yo tenía en casa, para que pudieran disponer de su propia electricidad y su propia fuente de agua. Quizás, incluso, podía hacer ambas cosas. Decidiera lo que decidiese, había una lección que iba a quedarme grabada para siempre en la memoria. Si quieres lograr algo, tan solo tienes que intentarlo. Epílogo. Mientras me encontraba de viaje por Estados Unidos, en la Navidad de 2007, recibí una noticia maravillosa. Me habían ofrecido una beca para ingresar en la African Leadership Academy, ALA, una nueva y prometedora escuela de secundaria que iba a abrirse en Johannesburgo, Sudáfrica, y cuyos alumnos iban a ser seleccionados entre los 53 países de África con el objetivo de preparar a la próxima generación de líderes del continente. De los 1.700 estudiantes que se postularon, solamente seleccionaron a 106. Muchos eran emprendedores o inventores que, como yo, habían superado grandes dificultades y habían conseguido mejorar la calidad de vida de su familia y sus vecinos. Otros, simplemente, eran los chicos más listos de su país y habían sacado las mejores notas. En el mes de agosto, volví a casa a hacer el equipaje y a despedirme nuevamente de mi familia. A la mañana siguiente, tomé un avión hacia Johannesburgo y empecé un nuevo capítulo de mi vida. A pesar de lo duro que había trabajado en mi escuela de Lilongwe, todavía estaba un poco atrasado en inglés y matemáticas. Una vez en la ALA, las clases resultaron ser tan difíciles como había imaginado, y el primer año no fue nada fácil. Cuando notaba que perdía la confianza en mí mismo, pensaba en mi pueblo y en los placeres sencillos que éste ofrecía. Echaba muchísimo de menos mi hogar. Poco a poco, sin embargo, fui mejorando. Mi ánimo se levantó y empecé a darme cuenta del lugar fabuloso en el que me encontraba. El campus de la escuela era muy bonito, con árboles grandes y frondosos, verdes campos de fútbol y pavos reales que se paseaban por el césped. No obstante, lo mejor de la ALA fueron los muchos amigos que hice ahí, gente que, a pesar de su juventud, había vivido cosas extraordinarias. Estaba Miranda Niazi, de KwaZulu, Sudáfrica, que durante una larga huelga de profesores que había obligado a cerrar su escuela, había decidido impartir clase ella misma, enseñando matemáticas, ciencias y geografía, para que nadie se quedara atrás. O mi amigo Paul Lorem, uno de los chicos perdidos de Sudán, que había sobrevivido a la guerra civil que había asolado su país, y había vivido sin sus padres en un campo de refugiados. Lo mismo le había sucedido a mi compañero Joseph Muniambanja, que había huido de la guerra del Congo y había vivido en un campo de refugiados de Uganda, donde había ido a clase en una tienda de campaña. Por primera vez en mi vida, estaba rodeado de gente de vidas y culturas variopintas, personas que además hablaban lenguas distintas a la mía. Aprendí Swahili charlando con mi compañero de habitación de Kenia, Githiora, y otros amigos de Kenia y Tanzania. Mis amigos de Zimbabue me enseñaron Shona, e incluso aprendí algo de árabe por otros compañeros marroquíes. Además de recibir clases de liderazgo y de ciencias empresariales, que me encantaban, también nos pidieron que colaboráramos como voluntarios ayudando a nuestro entorno social. Mis compañeros de clase y yo ayudábamos a un orfanato local ocupándonos de su huerto, y las hortalizas que salían de allí servían para dar de comer a los niños y para vender en el mercado, y así poder comprar ropa y otros enseres. Aquello era algo que se me daba particularmente bien, porque además de ser inventor, yo era campesino. Nunca olvidaré el día de la graduación. Por primera vez en su vida, mis padres tomaron un avión y salieron de Malawi.
En cuanto aterrizaron en Johannesburgo, con sus luces, su bullicio, y gente que hablaba en distintos idiomas, no estuve muy seguro de si se alegraban de estar allí, o de si en cualquier momento iban a volver corriendo al avión. Ayudó que Geoffrey y el señor Blessings viajaran con ellos para ayudarlos y compartir la aventura. No tardaron en relajarse y maravillarse con aquella ciudad tan moderna. Cuando llegó el gran momento, mi padre estaba visiblemente orgulloso. En cuanto me vio con mi toga y mi borla, se le hinchó el pecho y se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja en el rostro. «Mira a nuestro hijo», le dijo a mi madre. «A pesar de todos los problemas, lo ha conseguido». «Sí», respondió ella. «William, hoy nos has hecho muy felices». Mientras tanto, yo también me encontraba trabajando en un libro sobre mi vida. Mi amigo Brian Miller, un periodista que había trabajado en África, vino al pueblo a vivir varios meses con nosotros. Blessings y él se dedicaron a entrevistarme a mí y a mis familiares, además de a toda la gente de Wimbe que me conocía. Al final del día, nos sentábamos juntos